Hola, bienvenidos a mi diario de infidelidades. No olvides suscribirte para no perderte la próxima historia. Ahora, comencemos. Si pudiera borrar un solo momento de mi vida, arrancarlo como una hoja y prenderle fuego, sería la noche en que ignoré los miedos de mi esposo Juan. Esa elección, tan pequeña, tan descuidada, destruyó todo lo que yo creía inquebrantable. Incluso ahora, años después, me despierto reviviéndola en mi cabeza, preguntándome siempre lo mismo. ¿Cómo pude ser tan ciega? Juan y yo llevábamos años casados, nuestras vidas unidas por la rutina. No éramos ostentosos, pero éramos firmes. Cenas entre semana en el sillón, mañanas de domingo perezosas con café y el periódico, chistes silenciosos que solo nosotros entendíamos. Todo parecía ordinario, pero reconfortante. Hasta que una tarde, con la tele parpadeando de fondo, Juan bajó el volumen y se giró hacia mí. Sus ojos estaban inquietos, ensombrecidos de una forma que me dijo de inmediato que aquello no era casual. ¿Podemos hablar? Es sobre Diego, dijo. Diego, su viejo amigo de la universidad, había regresado a la ciudad hacía poco. Al principio parecía inofensivo que viniera seguido, trayendo historias y risas. A veces hasta se aparecía cuando Juan no estaba en casa. Yo no le di importancia. De hecho, me agradaba la compañía, pero la mandíbula de Juan estaba rígida, sus palabras, medidas. Viene demasiado. Algo en él no me da buena espina. Está demasiado pendiente de ti. Su voz se quebró apenas al decirlo, como si odiara admitirlo. Yo me reí. Lo tomé a la ligera. Le dije que exageraba, que recordara que Diego era su amigo. Intenté sonar despreocupada, incluso burlona, pero por dentro sentí un leve fastidio. ¿Por qué no podía simplemente confiar en mí? Entonces sus ojos se bajaron, y vi en ellos un destello de dolor, callado pero real. Confío en ti, Laura, susurró, más suave, pero por favor, ten cuidado. Ese era su corazón en mis manos, y no lo entendí. No lo cuidé. Debí escucharlo. Dios, ¿por qué no lo hice? 3 noches después, Juan se fue de viaje de trabajo. Solo 3 días. Me besó en la puerta, su mano demorándose en mi cintura como si quisiera decir algo más, pero se lo tragó. Sus palabras de aquella noche resonaron un poco en mi cabeza, pero las aparté. Y justo la noche siguiente, sonó el timbre. Era Diego, sonriendo, con comida para llevar en una mano y una botella de vino en la otra. El pulso me brincó, una duda me recorrió los brazos, pero su encanto fácil hizo tan sencillo dar un paso atrás y dejarlo entrar. Me repetí que no pasaba nada, que solo era cena, solo compañía. Las horas se me escaparon como arena. El vino nubló mi juicio, y entonces su mano rozó la mía. Me quedé inmóvil, dudando. Esa vacilación, un segundo apenas, fue el instante en que todo se quebró. Y en el silencio que siguió, mi alma gritaba, «¡Detente!». Pero ya era tarde. A la mañana siguiente, la culpa me golpeó como un mazazo. No fue suave ni sutil. Cayó como un peso sobre mi pecho, ahogándome. Intenté razonar conmigo misma, apilar excusas. Fue el alcohol, fue la soledad, fue que Juan no estaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. Fue una decisión, mi decisión. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cuando Juan volvió días después, sonreí, mentí. Representé el papel de la esposa tranquila y amorosa. Él me miró demasiado fijo. ¿Estás bien? ¿Pasó algo mientras no estaba? Su voz tenía sospecha, pero también un ruego. Moví la cabeza, aparentando calma, forzando la quietud en mi rostro. No insistió, pero la mirada en sus ojos me dijo que sentía la fractura, aunque aún no pudiera nombrarla. 3 semanas más tarde, la verdad me atrapó como una trampa imposible de evitar. Juan encontró los mensajes.
los textos de Diego brillando en mi teléfono, mensajes que no tuve la fuerza de borrar. Me dijiste que no había nada de qué preocuparme, dijo, con la voz temblando como conteniendo una inundación. Confié en ti. No gritó, no insultó, y eso dolió más. Solo me miró, me atravesó, y luego, en silencio, guardó algunas cosas en una maleta y se fue. No hubo portazos, ni discursos finales. Solo el sonido leve de la puerta cerrándose detrás de él. El silencio que llenó la casa después fue insoportable, más ruidoso que cualquier pelea. Me quedé en medio de la sala, sin aire, entendiendo. Así suena la devastación. Diego siguió llamando, escribiendo, apareciendo. Sus palabras pasaron rápido del encanto a la posesión. Lo ignoré hasta que un mensaje me heló la sangre. Debiste haber estado conmigo desde el principio. Ahora no tienes a nadie. La crueldad me hizo estremecer. Bloqueé su número. Borré todo rastro. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Mi matrimonio se había acabado. Juan se había ido. Y no había villano al que señalar. Nadie a quien culpar más que a mí. Los meses pasaron. Juan volvió una sola vez, solo para recoger el resto de sus cosas. Ese día nos sentamos en el sillón, el mismo donde antes habíamos reído, susurrado, soñado. Hablamos, lloramos. Hubo momentos en los que pensé que quizá, el perdón podría brotar entre las ruinas. Pero cuando me miró, sus ojos eran firmes. Admitió que aún me amaba. Pero el amor sin confianza es como una casa sin cimientos. Se derrumba bajo su propio peso. El perdón nunca llegó. Volvió a irse, y esta vez supe que la puerta se cerraba para siempre. Ahora vivo sola en esta casa. Las paredes se sienten más frías, más vacías, como si hasta el aire lo recordara y llorara su ausencia. A veces, en los aniversarios, pongo la mesa para dos por costumbre. Enciendo una vela y me siento en silencio. No es nostalgia, es castigo, como si mereciera el eco de lo que destruí. Los amigos preguntan al pasar, ¿qué pasó con Juan? Yo sonrío, hago la voz ligera y miento. Simplemente nos distanciamos. Asienten, satisfechos. No saben, nunca sabrán. La verdad es una herida que cargo sola, un secreto que me sabe a metal en la boca. Diego se desvaneció después de aquel último mensaje. Lo borré de cada rincón de mi vida, pero la sombra de esa noche nunca me dejó. Con el tiempo, empecé terapia. Al principio pensé que podía enterrar la culpa, convencerme de que no estaba ahí. Pero la culpa no desaparece, supura hasta que la enfrentas. Un día, mi terapeuta me preguntó, ¿cuándo dejaste de elegir tu matrimonio? Y en ese momento me quebré, porque la respuesta no fue esa noche con Diego. No fue su mano sobre la mía. Fue antes, la noche en que Juan vino a mí con sus miedos, cuando estaba vulnerable y honesto, y yo lo deseché. Ahí empezó la grieta. Ahí lo fallé. Esa verdad duele más que perderlo, porque muestra lo descuidada que fui con la única persona que más confiaba en mí. Juan no era perfecto. Ninguno lo somos. Pero él era leal, era firme, era bueno. Y yo lo eché a perder por orgullo, por soledad, porque no quise creer que sus instintos podían ser más agudos que los míos. Algunas noches imagino que toca la puerta, con voz suave, diciéndome que me perdona. Pero he aprendido que sanar no siempre significa reconciliación. A veces significa soltar en soledad, cargar tu arrepentimiento como una cicatriz que te recuerda no herir de nuevo. Estoy intentando reconstruir. Hago voluntariado, guío a chicas jóvenes, les enseño sobre límites, sobre escuchar cuando alguien que aman habla desde el corazón. No porque esté curada, sino porque conozco el precio de ignorar esos momentos. Sé lo que es perderlo todo por una noche, una elección,
una necia negativa a escuchar. Juan y yo todavía nos mandamos mensajes corteses en cumpleaños, en fiestas, breves, contenidos, palabras sin calor pero sin rencor tampoco. Apenas el rastro tenue de dos personas que una vez se prometieron para siempre. El tiempo no ha borrado mi error. Nunca lo hará. Solo ha suavizado los bordes. Ha apagado las esquinas más filosas para que pueda respirar sin sangrar cada vez que lo recuerdo. Si pudiera hablarle ahora, lo diría claro. Tenías razón. Tus instintos eran correctos. Yo estaba equivocada. No protegí lo que teníamos. Y siempre, siempre lo lamentaré. No porque me descubrieron, sino porque al fin entiendo la profundidad de lo que destruí. Ahora me siento en esta casa, callada salvo por los ecos de lo que una vez fue. Vivo con las sombras de las risas, de los pasos, del amor que dejé escapar entre los dedos. Y me aferro a una esperanza frágil. No que Juan regrese, no que pueda reescribir nuestra historia, sino que, donde quiera que esté, también esté sanando. Que encuentre a alguien que lo escuche como yo debía hacerlo, porque al final, ese es el único regalo que puedo darle, el deseo de una felicidad que yo ya no merezco. Gracias por ser parte de esta historia. Si quieres escuchar más, siéntete libre de suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima entrada del diario. Tengo curiosidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Has vivido algo similar? Comparte tu historia en los comentarios. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar.